El diagnóstico de cáncer es un impacto profundo que sacude la vida de una persona y de su entorno en un instante. Cuando se habla del tratamiento contra el cáncer, la atención suele centrarse de inmediato en los tratamientos. Sin embargo, la mente y las emociones juegan un papel crucial en cómo se transita este proceso. Por su gran importancia, es el tema que abordamos en Los Investigadores Médicos. Hoy, en Los Investigadores Médicos hablamos de el cáncer, diagnóstico, cifras y tratamiento, y la importancia de los polifenoles como terapia dual. A nivel mundial, por ejemplo, estamos hablando de que son 20 millones de casos al año, de casos nuevos, y más o menos son como 10 millones de muertes anualmente. Además, el equipo de los investigadores médicos dio cobertura al segundo Congreso Médico del Caribe, titulado Medicina basada en evidencia frente a la desinformación y sobrecarga informativa digital. Eso y más en Los Investigadores Médicos. Iniciamos. Ha sido importante hoy día hablar de medicina integrativa y vemos siempre el aspecto médico, biomolecular o de la especialidad. Definitivamente la parte que tiene que ver con la psicología, las emociones, la mente, la parte nutricional. Y es por eso que hoy estamos con la licenciada Gaby Morales. Hola, Gaby. ¿Verdad? Para poder platicar un poco más cercanamente de esa ocupación y preocupación que tenemos, Gaby, sobre la incidencia de cáncer en amigos, en familia, y no siempre con buenos resultados. Y en el programa vamos a trabajar también sobre lo impactante de la noticia. Entonces, creo yo que es bueno que el público sepa a qué se va a exponer cuando conozca esta enfermedad, porque sí me impacta a mí ver cómo pueden haber maneras de manejar esto negativamente, ¿verdad? O evitando el tema, o negándolo, o deprimiéndose. Y creo que es importante que tú como psicóloga nos des ahí tu punto de vista y cuál ha sido tu experiencia. Bueno, yo diría que recibir una noticia de cáncer siempre va a generar dolor, trauma, crisis, ¿verdad? Emocionalidad alterada, miedo. Yo creo que el miedo más grande del ser humano es perder la vida, ¿verdad? De hecho, en hospitales, cuando se para el corazón de la gente y hay gente que dice, sí, pero la máquina sigue prendida, se ha descubierto que tiene que ver con un sistema que se llama cerebro reptil, que está luchando por ver qué hace para ver si revive el cuerpo. Entonces yo siempre he pensado que recibir una noticia que amenaza la vida va a distorsionar toda la emocionalidad, toda la mentalidad, toda la forma de proceder de una persona, y que se requiere un tiempo para digerir la noticia. También creo que hay grados, ¿verdad? Porque es muy diferente una noticia de un cáncer que ya no tiene nada que hacer versus un cáncer que es tratable y que es esperanzador. Sin embargo, como yo lo veo, es lo único que tenemos asegurado todos los humanos es que nos vamos a morir, y que la muerte no debiera de ser un tabú, sino debiera de ser un espacio de conversación amoroso en términos de nuestra propia mortalidad y de qué queremos, cómo queremos, qué es necesario para nosotros en cuanto a transitar ese espacio que puede tener la complicación física, la complicación emocional, la complicación mental, el no querer que nos esté pasando lo que nos está pasando, que caemos muchas veces en negar, verá la evitación de hablar de las emociones que puede estar teniendo un grupo alrededor de un diagnóstico como estos, que para nada ayuda a que de alguna manera sea un camino, digamos, saludable, de manera integral, como bien decías tú al principio. En ese sentido, digamos que este es un grupo de pacientes y es complicado. Me ha llamado también mucho la atención en el trayecto de innumerable cantidad de personas que hemos visto, independiente de su situación económica, social, profesional, cuando te encuentras con aquellos casos que el tratamiento va empeorando y que las cosas no se están dando como uno quisiera, aún con los recursos adecuados. Y entonces te preguntas, ¿qué más hacemos si la persona está dando muestras como de agotamiento y vamos a asumir que todavía hay alguna posibilidad? ¿Te recuerdas que platicábamos de un caso de una persona muy cercana
que le decía yo al oncólogo por qué razón continuaron a pesar de que este era algo intratable. Y me decía, porque si no lo hacía yo, iban a ir a buscar ayuda con alguien más. Así es que esa es una pregunta y una condición muy delicada, porque habría que trabajarlo con mucha franqueza, pero también sabiendo esa respuesta del cerebro primitivo que quiere probar casi cualquier cosa. Es correcto. Creo que es complicado. Creo que la gente se merece la honestidad del caso, ¿verdad? Ya es suficientemente duro y difícil es saber que estamos atravesando por eso, como para eso agregarle tratamiento y tratamiento y tratamiento, sabiendo que no necesariamente vamos a tener éxito. Yo recuerdo mucho un joven con un cáncer de huesos terrible, que en su última quimioterapia lo que él me dijo fue: yo voy a hacer este tratamiento porque yo no le puedo quedar mal a mi mamá. Pero genuinamente estoy desgastado, estoy cansado, ya no lo quiero hacer. Y mi propuesta fue: ¿y si le contamos cómo te sientes? Y al final de cuentas fue llegar juntos a una disolución de una última quimioterapia que no le iba a devolver la vida, pero que permitió que ellos pudieran hablar, que pudieran reencontrarse, que pudieran aceptar que la situación era la que era y que el camino era despedirse, ¿verdad? Esa es una parte. La otra es, a mí me gusta mucho la posibilidad holística, ¿verdad? Yo genuinamente creo que el tratamiento convencional existe y ha existido y da resultados, pero hay coayudantes, claro, que pueden hacer que sea, digamos, menos difícil, menos tenebroso atravesar toda la sintomatología que puede generar el tratamiento convencional de cáncer. En ese sentido, nos pasamos como al otro extremo en el lado positivo, ¿verdad? Fuera de todos estos casos que son complicados, que son refractarios, refiriéndome a que no responden al tratamiento, está hoy día cada vez más en nosotros la teoría y la práctica de que la oxidación, de que los procesos inflamatorios contribuyen a la complicación en los problemas de cáncer. Y el uso oportuno que nosotros ahora tenemos de todo el recurso natural, de biomoléculas extraídas de la naturaleza, obviamente ya con biotecnología. Cómo incidir favorablemente en que las personas sepan que esto tiene que ser casi como un modo de vida. Algunas veces nos encontramos, Gaby, con personas que dicen, pero lo tengo que usar tanto tiempo. ¿Y qué importa? Si además no es como algo que les va a ocasionar alguna lesión, digamos, ¿verdad? Entonces, yo creo que es importante el agradecimiento de que la vida está fluyendo y yo me he sentido muy contento. Tú hemos compartido casos, los hemos platicado, de cómo hoy en día el advenimiento de Oconex, pero por otro lado de Norbrain, de productos como Limtos, que tú conoces muy bien, ayudan de alguna manera, creo yo, en eso te voy a pedir ahí que me ayudes en la respuesta, a mejorar la condición mental de poder decir, bueno, si me siento tan bien y estoy tomando esto, puedo afrontar casi cualquier noticia, y lo importante que es la respuesta del cuerpo cuando uno anímicamente está mejor. Yo diría que si nosotros nos cuidamos de la inflamación, si nosotros nos desintoxicamos de forma regular, mantenemos un sistema nervioso central funcional, digamos, mantenemos funciones cognitivas donde deben de ir, ¿verdad? Porque la inflamación lo que genera es como bruma mental, ¿verdad? O sea, la gente inflamada no piensa claro, ¿verdad? Y el que no piensa claro tampoco siente claro, pienso yo, ¿verdad? A mi criterio todo está conectado y estamos interconectados genuinamente. Entonces, para mí la utilización, digamos, del Intox, que es un desintoxicante maravilloso, ¿verdad? O de Oconex en los casos de cáncer, diría yo que han genuinamente, en mi criterio profesional, mostrado una mejora en cuanto a la aceptación incluso de tratamientos convencionales, ¿verdad? Y que al final todo lo que podemos usar para ayudar a desinflamar, que haga que el sistema nervioso funcione adecuado y la mente igual, va a tener un mejor resultado en cualquier tratamiento. Así es, muchas gracias, Gaby, porque el propósito y el objetivo de hacer estos conversatorios, estos foros, es que usted, viéndonos allá en la televisión, sepa que el trabajo integral
y el trabajo oportuno de tener bien la mente, el corazón y los sentidos les van a ayudar a poder sobrellevar y algunas veces obtener índices altos de curación en este tipo de enfermedades. Gracias, David. Gracias. Si recientemente te diagnosticaron cáncer, probablemente ya fuiste bombardeado con mucha información nutricional, alimentos prohibidos, suplementos y recomendaciones de todo tipo. Hola, soy Rosita Ramírez, nutricionista de Clínica SIM, y hoy quiero darte las recomendaciones en las que realmente debes enfocarte desde el lado nutricional durante este proceso. Debes priorizar la proteína en cada tiempo de comida. Durante el tratamiento, la proteína es crucial para mantener tus células saludables, las que quedan del tratamiento. Una buena estrategia es buscar que en cada tiempo de comida principal cumplas con 25 a 30 gramos de proteína. Esto lo puedes cumplir 4 onzas de pollo o pescado, un scoop de proteína en polvo, una lata de atún. Puedes combinar pollo con frijoles o también puedes utilizar yogures altos en proteína. Evita en lo posible los embutidos y carnes procesadas como el jamón, salchichas o chorizo. Reduce azúcares y alimentos ultraprocesados. Los alimentos que realmente vale la pena limitar durante este proceso son aquellos con alto contenido de azúcares añadidos y harinas refinadas, ya que suelen aportar menos nutrientes y desplazar ciertos alimentos que son más beneficiosos. Procura reducir o evitar sodas o bebidas azucaradas, pan dulce, azúcar y postres frecuentemente, y productos ultraprocesados como lo son las chips. La idea es mantener una alimentación balanceada y evitar excesos. Llena tu plato de colores. Procura consumir al menos 4 porciones de frutas y vegetales al día, en conjunto. Mientras más colores hay, mayor variedad de vitaminas y minerales. Estos nutrientes van a fortalecer mucho tu sistema inmune y mantener tus células sanas durante el tratamiento. No tomes suplementos por cuenta propia. Las vitaminas, minerales o cualquier otro suplemento deben ser recomendados por un médico y por una nutricionista. Puede ser perjudicial consumir algún tipo de suplemento fuera del tratamiento. Mantente hidratado. La hidratación ayuda a los procesos naturales del organismo y favorece a un mejor funcionamiento del cuerpo. Una forma sencilla de orientarte es buscar que tu orina sea de color amarillo claro. Como recomendación general, de 1.5 a 2 litros líquidos al día, siempre que no exista una restricción médica. Muévete dentro de tus posibilidades. La actividad física ligera también forma parte del tratamiento. Pequeñas caminatas o movimientos suaves pueden ayudarte a mejorar la circulación, favorecer el tránsito intestinal, mantener la masa muscular y apoyar al estado de ánimo durante el proceso. Si tienes muy poco apetito, náuseas, dificultad para comer, lo importante es buscar apoyo de un profesional de la salud, idealmente médico y nutricionista. Y recuerda, una alimentación balanceada te ayudará a darle a tu cuerpo la energía y nutrientes necesarios para mantenerse fuerte durante el tratamiento. Gracias por seguir en su programa Los Investigadores Médicos. Contamos como siempre con grandes profesionales que nos ayudan a transitar y a entender sobre todo la importancia muchas veces de un acompañamiento psicológico cuando estamos hablando de un diagnóstico de cáncer. Y para hacerlo me complace presentarles nuevamente a la licenciada Gabriela Morales, psicóloga clínica. Antes que nada, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, gracias a ustedes por la invitación. Nos encanta tenerte siempre porque aprendemos muchísimo de toda tu experiencia, pero ¿por qué es tan impactante? Ya lo sabíamos que en un momento es algo como un shock que afecta no solo a la persona, a un paciente, sino a todo su entorno, pero que va más allá para poder entender y comprender y ser empáticos con una persona que tiene un diagnóstico de cáncer. Yo diría que no hay amenaza más grande para un ser humano que ver su propia vida amenazada, ¿verdad? Y ese es el motivo, diría yo, de por qué es tan duro recibir una noticia así. La persona que recibe la noticia no solo tiene en juego su propia vida, muchas dudas acerca de posibilidades de tratamiento, de no tratamiento, de si es tratable, si no es tratable, etcétera, etcétera, sino además todo el componente emocional que implica con conciencia despedirse de su vida, de sus pasiones, de su gente querida, de su familia, de sus quehaceres, de sus responsabilidades, etcétera, etcétera. Entonces realmente es una pérdida macra en la vida de un ser humano recibir una noticia así. Siempre digo que cuando uno recibe una mala noticia en salud, genuinamente el cerebro primitivo, que es
súper potente, entra en hipervigilia, ¿verdad? Y es incómodo porque al final quisiéramos respuestas y sabemos que el tema salud es proceso, no es suceso. Entonces, diría yo que principalmente porque se ve amenazada la vida, se ve uno frente a la fragilidad de existir, se ve uno ante la fragilidad de todas las pérdidas de sus conexiones emocionales y de probablemente el amor y la pasión que uno puede tener por vivir. Muy importante, muy fuerte también lo que estás mencionando, pero obviamente sabemos, muchas personas a lo mejor lo valoramos así erróneamente, que el acompañamiento psicológico es un lujo, cuando debería ser parte de un tratamiento integral, pues sobre todo para transitar esto que estabas mencionando, y no solo el paciente, sino también todo su entorno. Pero ¿por qué deberíamos entonces ir con un psicólogo, sobre todo cuando hay muchas complicaciones que podrían atraer un diagnóstico de cáncer? Tal vez lo primero que voy a decir aquí es que yo pienso que por educación hoy por hoy debiéramos de ver la salud mental como parte de nuestra canasta básica. Para mí el tiempo de pandemia fue muy claro de que quien tenía salud mental pudo navegar ese pedazo con dificultad y con todo lo que implicaba, pero con éxito, versus gente que tenía todo para estar bien, digamos, entre comillas, y no lo pudieron navegar. Entonces, para mí, genuinamente se vuelve un tema de la salud mental, es un pilar en la vida de un ser humano. ¿Por qué sería importante que un paciente con cáncer y su familia tengan ayuda? Primero, porque es un duelo. La pérdida de la salud es un duelo y debe ser tratado como un duelo. Y es un duelo que es, digamos, como múltiple, ¿verdad? Porque tiene duelo la persona que recibe la información, pero tiene duelo todo su entorno, ¿verdad? Con diferentes componentes emocionales, con diferentes respuestas. Digamos que yo siempre hablo de temperamento y hay gente que ante una mala noticia pelea, hay gente que ante una mala noticia se paraliza, hay gente que ante una mala noticia quiere salir corriendo, hay gente que ante una mala noticia quiere complacer excesivamente a la persona cuando a lo mejor y la persona lo que necesita es espacio, igual que todos, para procesar lo que está ocurriendo. Yo creo que hablar es sanador. Ponerle palabras a lo que sentimos disminuye niveles de ansiedad, poner los nombres como son, ¿verdad? O sea, yo digo, no es que estamos hablando de que está enfermo, estamos hablando de que hay un cáncer. Es una palabra muy grande y difícil y como pesada de digerir, pero yo sí creo que si nosotros no somos capaces de hablar con las palabras que son, no tenemos mucha posibilidad de curarnos. Por el otro lado, en el acompañamiento que he hecho con familias en temas de salud, a mí me encanta la cantidad de resoluciones que ocurren en esos espacios, ¿verdad? Tal vez pienso triste que tenga que pasar algo así para que nos demos cuenta de la importancia que tenía verdaderamente como conciliar, pero es una oportunidad para hablar, para decir, para perdonar, para enmendar, para acompañarnos, para saber qué necesita el paciente y qué necesito yo como cuidador primario, ¿verdad? Si es que voy a ser el primario. Y sin hablar, la verdad es que surge a mi criterio muchísimo estrés. Claro. Y el estrés nos hace tener reacciones que genuinamente van muy alejadas de la intención. Claro, y de eso vamos a estar hablando brevemente, del impacto que tiene realmente el estrés y cómo la psicología también nos ayuda de alguna manera a manejar estos capítulos de crisis que tienen un impacto muy profundo en la vida de la persona que tiene el diagnóstico y, como tú lo mencionabas, también en su entorno. De alguna manera, al escuchar esta palabra cáncer, se activa en nuestra mente una respuesta de crisis. Con toda tu experiencia, también podrías ayudar a manejar esas crisis, a tratar de que la persona pueda tomar las mejores decisiones y algo muy importante también, los aspectos de la vida, el cuidado, la imagen cambia básicamente. Tú también lo puedes ayudar, ¿no? Es correcto. Yo diría que la palabra cáncer es trauma, automáticamente. ¿Por qué? Porque rompe la vida como nosotros la conocíamos. Y la gente a veces me dice, trauma es una palabra muy fuerte. Yo digo, en efecto, pero yo creo que la palabra cáncer es trauma. Y sí considero que es importante para manejar la crisis el poder atravesar el trauma y entender lo que implica, ¿verdad? La tendencia muchas veces es no hablar, es no sentir, ¿verdad? Es evitar, ¿verdad? Hay un libro por ahí que a mí me pareció maravilloso, el libro se llama Opción B, y es sobre la CEO de Facebook. Ella perdió a su esposo y ella
en uno de los capítulos que me impactó mucho a mí es que ella hablaba acerca de que nadie quería platicar con ella sobre lo que ella estaba sintiendo, por el hecho de que ella era una mujer muy hábil y muy capaz, pero que eso no hacía que su duelo se desapareciera. Y para mí fue como muy revelador pensar, esa es muchas veces la tendencia humana, no sabemos qué hacer con lo que sienten los otros, entonces evitamos, pero es una lastimadura muy profunda en una situación de trauma, en una situación de crisis. También pienso que las crisis hay que llevarlas a un espacio de funcionalidad, porque un cerebro en crisis no va a tomar las mejores decisiones. Y a eso vamos también del acompañamiento que haces. Realmente es muy respetable, muy digno y ayuda a que el paciente tenga una vida digna, sobre todo que vuelva a sentirse él capaz de seguir soñando, de seguir viviendo, de sanar el alma, como tú lo estabas mencionando, con su entorno. Se dice, y estaba leyendo, que el acompañamiento clínico, psicológico, podría ayudar también a que el paciente tenga una mejor adherencia al tratamiento, porque su estado de ánimo mejora. Y obviamente cuando lo usamos con medicina biomolecular, ese resultado se ve y se percibe aún más. ¿Es así con toda la experiencia que tú has tenido? Yo estaría casi segura que sí. Hay un estudio por ahí, no sé, no tengo en mi mente el dato exacto, pero a mí me impactó muchísimo. Y es que cuando una persona va a una clínica, a un tratamiento sin compañía, se activa el cortisol de maneras muy significativas. El cortisol es la hormona del estrés. Y cuando de repente aparece alguien que pone la mano en el hombro o que acompaña, los niveles de cortisol bajan. Entonces, genuinamente, la conexión humana es medicina, ¿verdad? El que la gente sepa que no está sola atravesando una situación es medicina. Y al final, yo en mi cabeza lo que pienso es, si nosotros tenemos un sistema nervioso regulado, es bastante más viable que cualquier tratamiento con todo lo que puede incluir, definitivamente va a ser más eficiente. Claro. Y si además lo apoyamos como Lintox o con ese tratamiento, los efectos van a ser mucho más positivos. ¿Es así? Es así. Estoy convencida yo de que la medicina biomolecular tiene un impacto sutil pero importante en el cuerpo humano, y que al final de cuentas, cuando estamos teniendo tratamientos que son tan invasivos, la sutileza es medicina. No, y obviamente ya lo has escuchado, lo hemos escuchado. Me encanta siempre platicar contigo porque tienes realmente muchísimos datos y lo compartes de una manera que lo podemos entender, y como te digo, uno se vuelve muy empático con la persona, y te lo agradezco muchísimo. Y gracias realmente por compartir estos casos y este tiempo con nosotros. Claro que sí. Nosotros vamos a continuar con mucho más. Gracias, amigos de los investigadores médicos. Efectivamente, nos encontramos en el hermoso departamento de Izabal, específicamente en el municipio de Puerto Barrios, su cabecera departamental. Estamos en el segundo Congreso de Médicos Izabalenses, pues obviamente es el Congreso del Caribe, en donde se estarán exponiendo temas de educación médica continua bastante importante. Vamos a tener entrevistas, vamos a mostrar también los talleres que se imparten durante este congreso y los pormenores que acá se estarán realizando. Quédese con nosotros. Les presento a la doctora Andrea Bonilla. Ella es ginecóloga y obstetra, además es tesorera de la Asociación de Médicos y Cirujanos Izabalenses y es coordinadora de este congreso. Doctora, cuánto gusto tenerle en los investigadores médicos. La verdad es que estamos muy contentos porque es un congreso en el cual hemos abarcado a todos los profesionales de la salud, no únicamente médicos. Nos están visitando estudiantes, laboratoristas, técnicos en radiología, técnicos respiratorios realmente y enfermería. Nos hemos unido bastante porque estamos trabajando por un bien común, ¿verdad? Que es el paciente. Fantástico, doctora. Y me gusta mucho el título que han utilizado con relación a la desinformación que puede darse incluso en los tiempos en los que comunicarnos es más fácil. Háblenos un poco del título. Exactamente. Nuestro título ahora abarca bastante la medicina basada en evidencia frente a toda la desinformación digital e informativa que hay. Realmente hay, como tú lo decías, tenemos bastante acceso a la información, pero no toda esta información es verídica. La información realmente debe ir fundamentada teóricamente y es lo que estamos nosotros haciendo actualmente, ¿verdad? Tratar de ubicar realmente la información que es básica y que realmente es efectiva para poderla brindar a la población, no que los desinformen y que realmente romper con muchos mitos que están existiendo, ¿verdad?
Interesante, doctora. Y una pregunta más que es sumamente importante. Los investigadores médicos no solamente va dirigido a médicos, va dirigido a la población en general. ¿Qué mensaje le podemos dar a la población para que no se automediquen, para que no crean lo que están viendo en redes sociales y quienes sí son fuente confiable de información de salud? Correcto. Debemos de tomar en cuenta que todos tenemos acceso a un teléfono, es cierto, pero no toda la información que buscamos puede ser verídica. Entonces yo lo que les recomendaría realmente es no se automediquen. Deben de consultar a su médico de confianza, al que tengan más cercano, e informarle de los síntomas que tienen. Probablemente sean síntomas que se pueden curar de una manera muy fácil, pero que si no los detectamos a tiempo pueden avanzar a una complicación más grave. El consejo que siempre le damos, y lo escuchábamos de la doctora Bonilla, no se automedique, consulte a su médico. Nosotros seguimos con más entrevistas acá en este Congreso de Médicos Izabalenses, por supuesto, desde Puerto Barrios, Izabal. Ahora quiero presentarles al doctor Zayas. Él es vocal de la Asociación de Médicos Izabalenses y portavoz también de esta institución. Doctor, mucho gusto, bienvenido a los investigadores médicos. Gracias, muchísimas gracias. Doctor, teníamos la oportunidad de ver en algunos talleres de RCP, resucitación cardiopulmonar, ¿es correcto? Así es, así es. ¿Por qué se torna importante este tipo de talleres, doctor, para los médicos en formación? Pues es súper importante porque no solo es una información que puede servir para durante un problema dentro del hospital, sino que también nos puede ayudar a atender a una persona que se desmaya frente a nosotros, ¿verdad? Realmente es reanimación cardiopulmonar enfocada pues en servicios básicos para poder ayudar a todos en cualquier momento. Hay que estar preparados y es interesante también saber que la educación médica continua juega un rol bastante importante. Hablemos de eso justamente, doctor, la importancia que tiene la educación médica continua para ustedes. Exactamente, como ahora pues el título de nuestro congreso es precisamente esto, ¿verdad? Hay mucha información en redes sociales, mucha información disponible, eso no es malo, pero a veces la sobrecarga o no saber filtrarlo hace que perdamos realmente la información de calidad, y es aquí donde en los congresos y la información médica continua es súper importante, porque aquí venimos a escuchar ponentes de calidad nacional e internacional, y pues eso, ellos tienen mucha experiencia y nos dejan información que podemos aplicar no solo en nuestros consultorios, en nuestra práctica médica, y eso es importantísimo, no quedarse nunca desactualizado. Doctor, en los investigadores médicos llevamos 10 años de estar informando a la población, no solamente al sector médico, sino al ciudadano que pues no necesariamente es profesional de la salud. ¿Por qué es importante no creerle todo lo que vemos en redes sociales y sí creerle al médico? Sí, eso es una cosa demasiado difícil en este momento, poder diferenciar qué información realmente es útil y cuál no. Pues siempre podemos utilizarlas, la información está ahí y debemos hacerlo, pero cuando tengamos alguna duda muy específica, pues no debemos cambiar nunca la visita al médico, una consulta, a un video, ¿verdad? Tenemos que ir con el experto. Ahora quiero presentarles al doctor Alegría, un médico pediatra de Izabal, de Puerto Barrios, particularmente un gran amigo de la casa. Doctor, ¿por qué es importante en este momento, cuando digo este momento en tiempos actuales, no creer todo lo que vemos en redes sociales? Bueno, es tanto el bombardeo de información que tenemos en la actualidad que existe una palabra que generaliza todo, y esto es infoxicación. Y significa que tenemos tanta información que no necesariamente es real, información que está dada por gente que no tiene las credenciales, ni debería tener el valor moral de hablar de algo para lo que no está preparado. Y lo peor es que hay videos que tienen miles o millones de vistas y le roban la importancia a la información que un médico puede dar, o el tiempo que uno les puede dedicar en la clínica y darle un plano educacional de unos minutos. Ellos en unos minutos que vean de información en internet se lo creen y no necesariamente es real. Yo quiero que la gente sepa que algunas veces cometemos errores sin quererlo. Nosotros los padres algunas veces queremos medicar a nuestros hijos sin estar seguros de lo que estamos haciendo en realidad. Peor, algunas veces vamos a las farmacias
y le preguntamos al farmacéutico como que él tuviera el expertise para decirle qué exactamente dar, y pueden dar medicamentos que en lugar de ayudar provoquen efectos secundarios o sean contraproducentes para la salud del niño o de la persona en general. Mi mensaje es: no se automedique, busque un respaldo profesional, ya sea en lo privado o en lo público. Existen las dos opciones, busque a su médico. Quiero presentarles al doctor Jorge Rivera, él es cardiólogo y pues nos dio mucha curiosidad el título que eligió para su ponencia, Misión Imposible. ¿Por qué Misión Imposible, doctor? Bueno, primero, gracias por la invitación. Muchas veces la hipertensión arterial puede ser como un reto tratar la hipertensión arterial y a veces lo consideran una misión imposible. La idea era poder dar los pasos esenciales para el tratamiento de la hipertensión arterial y volver una misión imposible realmente posible. Dar cuáles son los fármacos, cuál es el tratamiento adecuado para este tipo de pacientes. Realmente no solo aquí en Guatemala, en Latinoamérica y el mundo, el diagnóstico de la hipertensión arterial es bajo, no digamos el tratamiento, y más si el paciente se automedica. Entonces, lo importante es consultar con su médico de atención primaria, con su médico internista, su médico cardiólogo, acercarse, ver realmente los números de la presión arterial y ir más allá, ver si esta hipertensión ya está afectando algún otro órgano. Doctor, dentro de su ponencia usted mencionaba que muchas veces el paciente consulta, se va con la etiqueta de hipertenso y a lo mejor buenos hábitos saludables, medicación, etcétera, hubieran podido mejorar su diagnóstico. Hacer un diagnóstico de hipertensión arterial es de suma importancia. Primero, medir bien. No etiquetar al paciente de primas a primeras como paciente hipertenso. Muchos pacientes son pacientes que tienen, por ejemplo, hipertensión de bata blanca, es decir, llegan con el médico y se les sube la presión arterial. Hay pacientes que también en casa tienen elevaciones de presión arterial nocturnas y con el médico estaban con valores normales. Entonces, lo mejor es un diagnóstico adecuado por medio de un médico, por medio de un cardiólogo, para poder etiquetar bien al paciente y hacer un diagnóstico y un tratamiento adecuado. Muy bien, muy rápidamente, doctor, hagamos esa invitación enfática para que las personas que tengan ciertos síntomas sepan que es momento de consultar. La invitación es a todos los pacientes o a todas las personas a que sepan que la hipertensión le llaman el asesino silencioso. Y eso es muy importante porque pueden tener muy pocos síntomas, algunos como dolor de cabeza, dolor de espalda, dolor de ojos, y eso puede ser un dato de hipertensión arterial. Por eso es tan importante que tengan en la mente que la hipertensión es el asesino silencioso. Y a nombre de los investigadores médicos queremos agradecer a la Asociación de Médicos Izabalenses por invitarnos a este congreso, hablando justamente de la desinformación digital en este tiempo o en esta era de tanta información en redes sociales. Yo quiero agradecerles a cada uno de ustedes por darnos la oportunidad de estar compartiendo acá en Izabal y a ustedes ahí en casita por siempre estar sintonizando nuestro programa Los Investigadores Médicos. Continuamos con más. Después de estos consejos de salud. A nivel mundial, por ejemplo, estamos hablando de que son 20 millones de casos al año de casos nuevos y más o menos son como 10 millones de muertes anualmente. No se despegue de los investigadores médicos. Mucho gusto, mi nombre es César Kex, deportista y atleta de rugby seleccionado de Guatemala, medallista de oro de los Juegos Centroamericanos recién celebrados en Guatemala. El rugby es un deporte de alto impacto, de alta intensidad y somos muy propensos a tener alguna lesión, a tener algún golpe y necesitamos recuperarnos lo antes posible. Por eso usamos Cetix Gel. Lo aplico en el foco del dolor y en menos de 15 minutos siento el alivio. Su fórmula, que incluye dexketoprofeno, cúrcuma, mentol, alcanfor y salicilato de metilo, no solo me alivia el dolor, también desinflama el área afectada. Cetix Gel, alivio rápido en el foco del dolor. Nunca comprendí por qué te veía tan poco. Me enfadaba tener que verte apenas unas horas en la noche antes que me dijeras que tenía que ir a dormir. O peor aún, hacerme el dormido porque la reprimenda cuando hacía una travesura era: a tu papá le voy a decir. O cuando venga tu papá quiero ver.
Eso sí daba miedo. Recuerdo una noche justo con esa promesa. Cuando te escuché llegar, corrí a mi cuarto y me hice el dormido. Cuando abriste la puerta de la habitación, cerré más fuerte los ojos y me quedé lo más quieto posible, intentando engañarte para evitar el regaño. Aún recuerdo el beso que me diste en la frente, papá. Hoy soy yo el que sale temprano y vuelve de noche a casa. Hoy comprendo tu forma de amar, papá. Hoy soy yo quien besa la frente cuando mis hijos duermen. Ahora sé que es volver cansado a casa después de jornadas largas y entre ruido, una que otra queja y el delicioso olor a la cena. En lo único que pienso es, vale la pena. Por mi familia todo vale la pena. Gracias, papá, por siempre estar, aunque no te vea. Gracias, papá, por siempre estar. Soy el Dr. Jacobo Aguilar de las Clínicas de Innovación Médica. Tomar conciencia de nuestro estado de salud es valiosísimo, de tal manera que una detección temprana hace la gran diferencia en mantener nuestra salud y nuestro bienestar. Si tú eres un paciente con una enfermedad crónico-degenerativa o estás padeciendo alguna enfermedad de reciente aparecimiento, como diabetes, síndrome metabólico, hipertensión arterial, incluido cáncer, debes agendar una cita a las Clínicas de Innovación Médica. Puedes llamar sencillamente a los teléfonos 30 13 35 96 o 22 95 30 00. Cada día que pasa sin atender esas enfermedades, estas avanzan inexorablemente y afectan tu calidad de vida. En las Clínicas de Innovación Médica ponemos a tu disposición atención especializada. Gracias por continuar en su programa Los Investigadores Médicos, para dar paso ya a alguien que es un amigo de la casa, un experto que comparte con nosotros, y agradecemos el tiempo que dedica a los investigadores médicos. Estamos hablando del doctor Carlos Monzón. Pero doctor, gracias por acompañarnos. ¿Cómo se encuentra? Muchas gracias, Dianita. Pues una vez más agradecido por la invitación y una vez más pues participando en el programa para más información. Muchísimas gracias, doctor, y obviamente con toda su expertise, quisiéramos preguntarle acerca de las estadísticas en Guatemala. ¿Cómo se comporta el cáncer entonces? En Guatemala, pues las estadísticas quisiéramos que fueran más exactas, pero estamos trabajando en ello. Los hospitales nacionales nos presentan bastante información sobre este dato, pero en Guatemala más o menos estamos hablando de 11,000 a 12,000 casos nuevos al año. Falta mucha información todavía, sobre todo a nivel del ICS, a nivel de las aldeas y otros lugares, pero creo que estamos en ese proceso. Todavía son bastantes casos. A nivel mundial, por ejemplo, estamos hablando de que son 20 millones de casos al año, de casos nuevos, y más o menos son como 10 millones de muertes anualmente, pero sí las estadísticas cada vez van surgiendo cada vez más y más cada año, entonces sí cifras grandes. Estadísticas alarmantes, doctor, pero obviamente, ¿cómo podríamos instar a la población a una detección temprana, a que acudan al médico? Pues quisiéramos que fuera más de iniciativa realmente de todos los colegas y de toda la gente, poder seguir participando en que se pudiéramos hacer más diagnósticos tempranos y que pudiera la gente poder participar en las jornadas que se hacen a todo nivel, sobre todo en lugares donde a veces la información o la medicina pudiera detectar casos, aunque sea pues tempranamente pequeños, pero cuesta mucho que realmente llegar a esos lugares. Y es ahí donde pues tenemos que trabajar bastante para poder captar casos. ¿Podríamos decir entonces que se hace más difícil o más complejo, doctor, debido a la distancia, al acceso que tienen las personas a hacerse un diagnóstico temprano? Eso es una de las tantas problemas que hay. Y lo otro es la información que a veces no llega a todo nivel, ¿verdad? Como que la gente no ve estos datos como que importantes. Mucha gente pues como que ve que la pérdida de peso lo justifica mucho, por ejemplo, con que no he comido bien, con que tal vez no comí a mi hora, o muchas veces ni siquiera se da cuenta que ha perdido peso, que el color de la piel muchas veces no se dan cuenta de que ha cambiado, que el cansancio se da porque no dormí bien hace unos días o porque tengo algún problema. Y muchas veces comenzamos a justificar tantas cosas y eso hace que se pierda el momento y el tiempo para poder hacer diagnósticos.
Claro, doctor, y bueno, usted como cirujano oncológico, ¿de qué manera entonces podríamos también educar? Obviamente sabemos que esa creo que es la palabra clave, educar, y por eso es tan valioso un programa como el que estamos realizando para poder de alguna manera llegar a la audiencia a que se hagan unos chequeos, porque sabemos que el tiempo es crucial, doctor, y hablemos de eso, enfaticemos por qué es tan importante un chequeo regular y sobre todo hacerlo a tiempo. Es importante porque mucha gente muchas veces pasa de que prefiere darle prioridades a otras cosas, ¿verdad? Tal vez inclusive a ropa de marca o inclusive a vehículos, a cosas materiales. Y muchas veces dejamos lo que más interesa a nuestra salud o a nuestro cuerpo, poder detectar cosas importantes. No lo ve, mucha gente lo ve como un gasto, no como una inversión. Y eso es lo que tenemos que verlo, como algo que realmente si nuestro cuerpo no está bien, no vamos a poder generar. Cuando ya llegamos a las clínicas, cuando ya vemos de que hay sangrados, cuando vemos que ya hay cosas realmente que a veces ya no podemos hacer mucho para hacer con los pacientes, ya tenemos que gastar inclusive más de lo que se podría gastar al principio. Y es ahí donde muchas veces ya la gente no ha entendido realmente de que es algo que debió de haberse hecho anteriormente. Claro, y de alguna manera irnos quitando esos tabús, esos miedos, ¿no? De enfrentar tal vez un diagnóstico como lo mencionábamos en los segmentos anteriores al escuchar la palabra cáncer, porque sabemos que tiene un impacto profundo no solo al paciente, sino también a todo su entorno, doctor. Pero bueno, sé que usted tiene muchísima experiencia con el uso de la medicina biomolecular, con productos como Lintox y Oconex, por ejemplo, pero ¿cuál, doctor, podría compartir con nosotros? ¿Ha sido la experiencia con estos pacientes? Porque además resulta muy esperanzador para muchos de ellos esta nueva alternativa. La verdad es de que es una oportunidad realmente única, yo veo, porque como he mencionado en programas anteriores, la literatura nos ha dicho, sobre todo en otros países, la información que hay, y como en Alemania, por ejemplo, que se dice que los polifenoles es la medicina del futuro, es una medicina que inclusive la ha llamado como la medicina milagrosa. Y pues hemos visto ya con la experiencia personal y lo que hemos visto ya con el tiempo que este producto ha estado ya en el mercado guatemalteco, cómo ha funcionado. Y hemos visto en los programas que hemos presentado acá, cómo muchos pacientes se ha visto realmente pues el producto que ha funcionado. Yo creo que es de hacer notar, ¿verdad? Realmente que muchas veces hemos olvidado realmente que estos programas y este producto realmente ha alcanzado realmente la salud en muchas personas. Yo personalmente pues lo he utilizado y las personas que han seguido el consejo hemos tenido buenos resultados. Y de alguna manera breve podría explicarme y compartir con toda la audiencia algún caso de éxito, doctor, usando polifenoles. Pues gracias por la oportunidad. Sí hay gente que lo ha utilizado y hemos visto realmente el beneficio del producto en un paciente con un cáncer de testículo que el paciente fue realmente a su primer tratamiento de quimioterapia, pero compró el producto y después de su primera dosis, el mismo oncólogo médico me comenta y me dice, mira, después de la primera dosis, yo no sé qué pasó, pero el paciente recibió el tratamiento de la mejor forma y la verdad es de que yo no sé qué pasó, pero como que casi el tumor se redujo a más de la mitad, más de lo que yo esperaba. Realmente, pues eso es lo que pasa, ¿verdad? Muchas veces pasa de que estos productos hacen tanto efecto que uno a veces ni siquiera se imagina el alcance que pudiera tener realmente el tratamiento. Gracias, doctor. Y obviamente siempre Lintox y Oconex trabajando de la mano, obviamente con un protocolo muy específico, gracias a la disciplina que tienen nuestros médicos como usted, doctor, que nos visitan. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros y nosotros vamos por mucho más a continuación. Después de estos consejos de salud, tenemos documentado cómo estos bioconjugados actúan sobre las 4 etapas en las que el cáncer se manifiesta. En el inicio, en la promoción, en la progresión e incluso en la metástasis. No se despegue de los investigadores médicos. Hola, soy la doctora Gabriela Miranda y hoy quiero invitarte a que le des prioridad a tu salud y a la de tu familia. Por eso, haz una cita con nosotros al 3013 3596 o visita las clínicas del CIMI. Y hoy te enseño cómo llegar. ¡Vamos!
Recuerda, en SIM ponemos a tu disposición atención especializada. Nunca comprendí por qué te veía tan poco. Me enfadaba tener que verte apenas unas horas en la noche antes que me dijeras que tenía que ir a dormir. O peor aún, hacerme el dormido porque la reprimenda cuando hacía una travesura era: a tu papá le voy a decir. O cuando venga tu papá quiero ver. Eso sí daba miedo. Recuerdo una noche justo con esa promesa. Cuando te escuché llegar, corrí a mi cuarto y me hice el dormido. Cuando abriste la puerta de la habitación, cerré más fuerte los ojos y me quedé lo más quieto posible, intentando engañarte para evitar el regaño. Aún recuerdo el beso que me diste en la frente, papá. Hoy soy yo el que sale temprano y vuelve de noche a casa. Hoy comprendo tu forma de amar, papá. Hoy soy yo quien besa la frente cuando mis hijos duermen. Ahora sé que es volver cansado a casa después de jornadas largas y entre ruido, una que otra queja y el delicioso olor a la cena. En lo único que pienso es: vale la pena. Por mi familia todo vale la pena. Gracias, papá, por siempre estar, aunque no te vea. Gracias, papá, por siempre estar. Mucho gusto, mi nombre es César Kex, deportista y atleta de rugby seleccionado de Guatemala, medallista de oro de los Juegos Centroamericanos recién celebrados en Guatemala. El rugby es un deporte de alto impacto, de alta intensidad, y somos muy propensos a tener alguna lesión, a tener algún golpe, y necesitamos recuperarnos lo antes posible. Por eso usamos Cetix Gel. Lo aplico en el foco del dolor y en menos de 15 minutos siento el alivio. Su fórmula, que incluye dexquetoprofeno, cúrcuma, mentol, alcanfor y salicilato de metilo, no solo me alivia el dolor, también desinflama el área afectada. Cetix Gel, alivio rápido en el foco del dolor. Continuamos hablando de este tema tan importante, el cáncer, pero ¿cuál es su relación o cómo impacta la medicina biomolecular? Y para hacerlo tengo el gusto de contar con la presencia del doctor Jacobo Aguilar. Doctor Jacobo, gracias por acompañarnos en este Que Hace Espacio. ¿Cómo está? Dianita, muy bien, gracias a Dios, y muy contento de estar contigo y con todo este equipo de producción para seguir llevando noticias que den esperanza y despierten conciencia en la población. Así es, doctor, y bueno, es un tema muy importante. Hablábamos cómo se recibe un diagnóstico, doctor, de lo complejo que podría ser y obviamente de su manejo, pero para resumir, ¿qué nos podría decir entonces? Dianita, es importante esta condición. Nos hemos propuesto con todo el equipo de las clínicas SIM, de la corporación, de la Fuerza de la Visita Médica, llevar cada vez más noticias que hagan que médicos y población estemos atentos a intervenir tempranamente en todas aquellas personas que han sido diagnosticadas por cáncer, porque hay maneras en las que responden inadecuadamente. Una es con una aparente indiferencia, otras se deprimen muchísimo, otras no quieren saber nada de tratamientos y la enfermedad avanza indefectiblemente con consecuencias mortales. Así es, doctor, muy importante un acompañamiento psicológico a todo ello también, pero también tenemos una evidencia científica muy importante, además acompañado de datos testimoniales, doctor, que dan muy buen uso de cómo ha sido el impacto de la medicina biomolecular, ¿no? En estos casos como el cáncer. Así es, cada vez oímos más hablar de cómo Occidente, cómo Europa del Este utilizan los denominados polifenoles, que les recordamos a nuestro público, son las partes de las plantas que tienen un área pigmentada, pero que la gama de propiedades farmacéuticas es asombrosa, la capacidad que tienen de actuar contra el cáncer igualmente. Tenemos documentado cómo estos bioconjugados actúan sobre las 4 etapas en las que el cáncer se manifiesta: en el inicio, en la promoción, en la progresión e incluso en la metástasis. Así es que cada vez vemos con agrado cómo población y gremio médico y personas de referencia boca a boca llegan tempranamente a poder recibir un tratamiento complementario a lo que ya están utilizando o iniciar incluso
con esto primariamente. Así es, doctor. Y bueno, si hablamos de Oconex, de Lintox, estos bioconjugados de los cuales hemos estado platicando también con el doctor Carlos Monzón en un bloque anterior, doctor, ¿qué otros bioconjugados podríamos utilizar simultáneamente, sobre todo para tratar otras enfermedades que podrían coexistir con el cáncer, doctor? Interesante tu pregunta, porque cuando el fundador de nuestra empresa creó con el equipo de investigación el Oconex y el Lintox, nos vimos también en la tarea de poder acompañar al paciente que tenía hipertensión arterial, diabetes, enfermedades reumáticas, y que era complicado estar utilizando por un lado quimioterapia que es tan drástica y por otro lado una buena cantidad de productos de farmacopea química, por llamarlo así. Podemos trabajar hoy día problemas de artritis con un producto que se llama Flandol, que actúa sobre inflamación crónica de bajo grado. Podemos trabajar también con las personas que tienen diabetes mellitus, sobre todo tipo 2, con Diabenor. Sevilat, que ha venido a ser un producto que se ha instaurado como un mejorador del sistema inmune. Proxazin para la próstata. Nos ha asombrado mucho la actividad de Modepar para resistencia a la insulina, para síndrome metabólico, para problemas de obesidad central. Así es que sí estamos muy bien acompañados, y yo no quiero dejar de mencionar Oxidavit. Las personas frente a uno le dicen, doctor, ¿y no me va a recetar minerales o vitaminas? Y Oxidavit es un producto para personas en completa normalidad, porque es un suplemento adecuadísimo, y lo es también para personas que están en periodos de recuperación. Imagínate que tiene todas las vitaminas que existen, los 20 aminoácidos que son importantes para el cuerpo, y también tiene polifenoles y algunos betacarotenos. Doctor, ¿y la medicina biomolecular cómo ha impactado entonces en la calidad de vida de la población guatemalteca y también en Centroamérica, me atrevo a decirlo? Hemos tenido cada vez casos, y probablemente como platicamos hoy en todo nuestro conversatorio de cáncer, podemos citar cosas muy particulares, ¿verdad? Me recuerdo muchísimo el caso de un odontólogo con un cáncer muy avanzado, y la esposa me decía, yo estoy impactada por el cáncer, pero lo estoy más, me decía, por el efecto que él tiene cuando utiliza morfina. Y entonces yo estoy perdiendo la expectativa de mi esposo, porque se mantiene sedado solicitando la nueva dosis. El Oconex, por sus principios activos, actúa sobre unos receptores que hay en el cuerpo que así se llaman, y por eso lo decimos, antinociceptivos, que son receptores específicos para cierto tipo de dolor. Y conforme fuimos prescribiéndole Oconex, fue disminuyendo el dolor. Lo pasamos a Cetix, que es nuestro ketoprofeno, y le quitamos la morfina. Y el hombre se recuperó del punto de vista de su naturaleza. Y ellos estaban felices. Obviamente era un cáncer muy avanzado que tuvo al final otro desenlace, pero natural, no agónico, no dependiente de morfina. Te puedes tú imaginar la carga que es no solo tener cáncer, sino tener un paciente dependiente de morfina que se vuelve ajeno a todo lo que está ocurriendo alrededor. Cáncer hoy día no debiera de ser sinónimo de tragedia si es atendido integralmente. Integralmente, muy bonitas palabras, doctor, y dio justo creo que en el clavo, porque sí, existen muchos retos y desafíos aún que tenemos que hacer y que seguir caminando, pero ¿qué podemos hablar entonces de la prevención respecto a estos retos y desafíos? Estamos muy interesados, por eso es que la corporación está haciendo incluso ahora unos simposios sobre prevención y tratamiento, lo que se llama prevención primaria. Y prevención primaria es que no dé, ¿verdad? Así es que sí, el público debe atender que todos podemos ser susceptibles de esta enfermedad. Tú hacías una pregunta muy importante en relación a la oxidación. La oxidación es un factor y un pilar fundamental que resulta del trabajo del cuerpo, pero lo es igualmente para dañar las células, y es pilar en el desarrollo del cáncer. Si nosotros tenemos un sistema antioxidativo adecuado, basado en nuestra alimentación y ahora en los suplementos, es muy probable, Dianita, que las tasas y los índices de cáncer empiecen a detenerse o a disminuir. Creo, como lo hemos dicho en otras ocasiones, que nosotros debemos de tener en nuestra mesa de comedor, o la que está a la par, un antioxidante para uso permanente para toda la familia.
Perfecto, doctor. Y bueno, en los últimos segundos que tenemos que compartir con la audiencia, ¿algún mensaje que quisiera compartir con ellos? Es importante establecer, Dianita, que cuando la enfermedad ocurre y progresa, se convierte en un desastre si no se tienen elementos para poder tratarla, ¿verdad? Digamos, costos muy altos, cánceres, Dianita, que sí son en realidad severamente agresivos. Por citar algo, un cáncer de mama en el cual la persona ya se quitó un pecho, luego aparece en el otro, luego el cáncer vuelve a recurrir. Creo yo que la población tiene que tener también una condición objetiva, pero también esperanzadora. Empiecen temprano, hagan su consulta anual a su médico, a su ginecólogo, a su internista, a su médico general, a su médico biomolecular, porque ahora ya vemos algunos que también trabajamos en esto. Y en Guatemala hay una buena cantidad de médicos que se han incorporado a la medicina como actividad. Así es, doctor, muchísimas gracias. Y ya lo sabe, si usted tiene alguna duda de tratamiento o cómo iniciar con la medicina biomolecular, sobre todo cuando estamos hablando de la prevención, puede acudir confiadamente a las clínicas del CIM. Muchísimas gracias, doctor. Nosotros vamos a continuar con más. Recuerda que abordar el cáncer olvidando la salud mental es como tratar solo la mitad del problema. El apoyo psicológico no cambia el diagnóstico médico, pero transforma por completo la forma en que se vive la enfermedad, devolviéndole al paciente el control de sus emociones y su dignidad en un momento de alta vulnerabilidad. Gracias por habernos acompañado. Los esperamos el próximo fin de semana. Nunca comprendí por qué te veía tan poco. Me enfadaba tener que verte apenas unas horas en la noche antes que me dijeras que tenía que ir a dormir. O peor aún, hacerme el dormido porque la reprimenda cuando hacía una travesura era: a tu papá le voy a decir. O cuando venga tu papá quiero ver. Eso sí daba miedo. Recuerdo una noche justo con esa promesa. Cuando te escuché llegar, corrí a mi cuarto y me hice el dormido. Cuando abriste la puerta de la habitación, cerré más fuerte los ojos y me quedé lo más quieto posible, intentando engañarte para evitar el regaño. Aún recuerdo el beso que me diste en la frente, papá. Hoy soy yo el que sale temprano y vuelve de noche a casa. Hoy comprendo tu forma de amar, papá. Hoy soy yo quien besa la frente cuando mis hijos duermen. Ahora sé que es volver cansado a casa después de jornadas largas y entre ruido, una que otra queja y el delicioso olor a la cena. En lo único que pienso es: vale la pena. Por mi familia todo vale la pena. Gracias, papá, por siempre estar, aunque no te vea. Gracias, papá, por siempre estar.